Una mujer comerciante entró a la fiscalía de Tecámac temblando, no por el frío de febrero, sino porque sabía que lo que iba a denunciar podía cambiarle la vida. 3 hombres con credenciales llegaron a su negocio en una camioneta sin placas. Se identificaron como agentes de la fiscalía y le dijeron algo que la paralizó. 30,000 pesos ahora o te llevamos detenida, y 7,000 cada mes por protección. Ella guardó silencio durante días, como miles de comerciantes en el Estado de México que entregan cuotas en la sombra, que cierran sus negocios antes del anochecer, que viven con el nudo en la garganta. Pero algo en su interior se rompió. Juntó valor y decidió hacer lo que el 96% de las víctimas no hace: denunciar. Llegó a la Fiscalía Regional de Tecámac la noche del 11 de febrero de 2025, y lo que ocurrió ahí parece sacado de una película. Mientras rendía su declaración en el centro de justicia describiendo a los hombres que la habían intimidado, escuchó voces en el pasillo, pasos firmes, radios encendidas, el sonido inconfundible de personas uniformadas llegando, y entonces los vio: Jesús, Guillermo y Óscar, 3 elementos de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Estatal, uniformados, con credenciales oficiales. Venían a poner a disposición a un detenido. El corazón de la mujer se detuvo. Eran ellos, los mismos que días antes llegaron a su negocio, los que la amenazaron, los que le exigieron dinero, pero ahora estaban ahí dentro de la fiscalía, actuando como si nada. Su voz tembló cuando señaló hacia el pasillo y dijo las palabras que lo cambiarían todo. Esos son. Ellos me extorsionaron. Los agentes ministeriales no lo podían creer. Los extorsionadores operando dentro de la fiscalía. En segundos, el protocolo se activó. Los 3 elementos estatales quedaron rodeados por agentes de investigación que minutos antes eran sus compañeros de corporación. La escena era surrealista. Jesús, de 23 años, Guillermo, de 24 y Óscar, de 30, sabían que estaban atrapados. Y entonces hicieron algo que reveló la magnitud de su conducta ilegal. Le ofrecieron recursos económicos a los ministeriales para que los dejaran ir. Cohecho sobre extorsión. ¿Cuánto tiempo llevaban operando así? La detención fue inmediata. Los 3 elementos estatales intentaron justificarse, negaron todo, pero sus propias palabras los hundieron más. Al revisar la camioneta blanca sin placas que tripulaban, los peritos encontraron algo escalofriante: un sello oficial de la Fiscalía Mexiquense y prendas con insignias falsas. No eran improvisados, eran profesionales del engaño disfrazados de autoridad. Tecámac acababa de revelar su secreto más oscuro, pero este no era un caso aislado. En el Estado de México, la extorsión se había convertido en una plaga silenciosa. Durante 2025 se registraron más de 2,000 casos solo en esta entidad: Tecámac, Ecatepec, Nezahualcóyotl. Nombres que se repiten en los reportes: comerciantes que pagan para sobrevivir, transportistas que entregan parte de sus ganancias, familias que viven bajo amenaza constante, y muchos de esos extorsionadores portaban uniforme. 2 semanas antes de esta detención, los comerciantes de Tecámac habían colocado lonas en las calles, denunciando presiones de agentes de la fiscalía. Nadie les hizo caso. Sus quejas se perdieron en el ruido burocrático, en las promesas vacías, en el miedo institucional a investigar a los propios, hasta que esta mujer decidió no quedarse callada, y su valor destapó lo que muchos sabían pero nadie se atrevía a tocar. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal, llevaba meses rastreando las redes de extorsión en el país. Sabía que el Estado de México era el epicentro. Más de 2,000 carpetas de investigación abiertas, organizaciones delictivas infiltradas en corporaciones policiales y una estrategia nacional contra la extorsión que enfrentaba su prueba más dura. ¿Cómo combates un delito cuando los responsables tienen credencial oficial? La respuesta llegó esa noche en Tecámac. Los 3 elementos fueron trasladados al penal de Chiconautla. Jesús, Guillermo y Óscar enfrentarían cargos por extorsión y cohecho. Pero la pregunta que nadie quería hacer en voz alta era la más inquietante. ¿Cuántos más están operando en este momento? Tecámac tiene cientos de comercios, miles de negocios vulnerables. Y si estos 3 fueron capturados por pura casualidad,
porque su víctima los reconoció en el momento exacto. ¿Cuántos siguen libres cobrando cuotas? Piénsalo por un momento. Abres tu negocio cada mañana con la esperanza de salir adelante. Trabajas 12 horas diarias, pagas impuestos, sigues las reglas, y entonces llega una patrulla. Sientes alivio, piensas que es seguridad, pero no vienen a protegerte, vienen a cobrarte. Los mismos que deberían defender tu patrimonio son los que te lo arrebatan. ¿Cómo se supone que confíes en un uniforme cuando el uniforme es la amenaza? En Tecámac, esta realidad lleva años enquistada. Comerciantes que entregan 7,000 pesos mensuales por protección que nunca llega. Familias que ven pasar patrullas y en lugar de sentirse seguras, sienten pavor. Porque en el Estado de México, donde operan 25 organizaciones dedicadas a la extorsión, algunas de las más peligrosas llevan credencial oficial, y nadie sabe a quién acudir cuando los que deben protegerte son los que te afectan. La historia de esta comerciante es impactante en su simplicidad. Ella no pidió nada extraordinario, solo quería trabajar en paz, mantener su negocio, alimentar a su familia. Pero 3 hombres con poder y con respaldo institucional decidieron que eso tenía un precio. 30,000 pesos de entrada, 7,000 cada mes. Y si no pagas, inventan un cargo, te suben a la patrulla y desapareces en el sistema. Así funciona la extorsión cuando viene vestida de autoridad. Lo más preocupante es que ella no fue la primera, ni será la última. En el Estado de México se registran 2,150 casos de extorsión solo en 2025, pero esa cifra es engañosa. El INEGI revela que el 96.7% de las extorsiones nunca se denuncian. Eso significa que por cada caso reportado, hay 30 que permanecen en silencio, 30 familias pagando, 30 negocios afectados, 30 historias enterradas en el miedo. Y mientras tanto, estos 3 elementos llegaban cada mes a cobrar con la tranquilidad de quien sabe que nadie lo va a detener, con la arrogancia de quien porta una credencial que le da impunidad. Operaban en una camioneta sin placas con sellos falsos de la fiscalía, sabiendo que la mayoría de sus víctimas jamás denunciaría. ¿Por qué? ¿A quién acudes cuando los responsables del orden son quienes cometen el delito? ¿A quién le pides ayuda cuando la ayuda es el peligro? La detención de estos 3 elementos no fue producto de una investigación exhaustiva. Fue suerte, casualidad pura. La mujer decidió denunciar, llegó a la fiscalía en el momento exacto, y ellos aparecieron ahí como si el destino quisiera entregarlos. Pero esa casualidad revela algo inquietante. Si no hubiera sido por ese encuentro fortuito, seguirían operando, seguirían extorsionando, seguirían cobrando. ¿Cuántos más nunca serán capturados? Omar García Harfuch conoce estas cifras de memoria. Desde julio de 2025, implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, un plan ambicioso de bloqueo de líneas telefónicas, congelamiento de cuentas bancarias, operativos en centros penitenciarios, atención directa a víctimas a través del número de emergencias. Pero el problema es más complejo de lo que parece, porque puedes rastrear llamadas. Pero ¿cómo rastreas a un elemento uniformado que toca tu puerta? El Estado de México concentra el mayor número de extorsiones del país, junto con Ciudad de México, Guanajuato y Nuevo León. 8 entidades acumulan el 66% de todos los casos nacionales. Y en el Edomex, la situación es crítica. Organizaciones como la Familia Michoacana cobran cuotas a mayoristas de alimentos. El CJNG opera en 60 municipios, y entre sus filas hay elementos estatales y municipales trabajando para el sector delictivo. En Tecámac, los comerciantes llevan años viviendo esta situación. La Unión de Comerciantes Unidos colocó mantas denunciando abusos, extorsiones y presiones por parte de agentes de la Fiscalía. Nadie los escuchó hasta que los medios llegaron. Nadie actuó hasta que fue inevitable. Y mientras tanto, cada día, cada semana, cada mes, los negocios pagaban, las familias sufrían, y los extorsionadores con credencial seguían libres, protegidos por el mismo sistema que juraron defender. Cuando los ministeriales detuvieron a Jesús, Guillermo y Óscar, algo cambió en el ambiente. Los otros elementos presentes bajaron la mirada, algunos por vergüenza, otros por complicidad silenciosa, porque todos sabían que esto no era nuevo. Todos habían escuchado los rumores, visto las irregularidades, notado las camionetas sin placas. Pero nadie dijo nada hasta que una mujer con más valor que todos ellos decidió hablar.
Y eso lo cambió todo. La camioneta blanca sin placas fue llevada al área ministerial. Los peritos la revisaron centímetro a centímetro. Lo que encontraron confirmó lo que ya se sospechaba. Esto era una operación sistemática, no un acto aislado. Sellos oficiales de la Fiscalía, uniformes con insignias auténticas, radios de comunicación y algo más perturbador, una libreta con nombres, direcciones y montos. Una lista de víctimas, una contabilidad del delito perfectamente organizada. Cada nombre en esa libreta representaba un comerciante extorsionado, cada cifra, una familia amenazada. Algunos pagaban 5,000 pesos mensuales, otros 10,000, otros más, dependiendo del tamaño del negocio, de la capacidad de pago, del nivel de temor que lograban infundir. Y todos, absolutamente todos, habían guardado silencio hasta ese momento, porque esa libreta no solo era evidencia, era un mapa del terror que Tecámac vivía en secreto. La Fiscalía del Estado de México abrió una investigación ampliada. No podían quedarse solo con 3 detenidos cuando la evidencia apuntaba a una red más grande. ¿Quién les proporcionaba los sellos falsos? ¿Quién autorizaba el uso de la camioneta oficial? ¿Quién más dentro de la corporación sabía lo que estaba pasando y miraba hacia otro lado? Las preguntas eran muchas, pero las respuestas podían sacudir estructuras enteras de poder en el municipio. Mientras tanto, en todo el Estado de México, la extorsión seguía cobrando víctimas. 29 personas al día en todo el país, 7 de ellas solo en el Edomex. Comerciantes cerrando sus negocios, transportistas pagando cuotas para circular, familias viviendo bajo amenaza constante, y detrás de muchas de esas extorsiones, el mismo patrón. Uniformes, credenciales, autoridad corrompida. El sector delictivo ya no solo infiltró a la policía, la convirtió en su brazo operativo. Harfuch sabía que este caso en Tecámac era apenas la punta del iceberg. En Veracruz, una maestra taxista perdió la vida por negarse a pagar cuotas. En Guerrero, negocios cerraron por presión masiva. En Michoacán, productores de aguacate entregan millones anuales. Y en el Estado de México, 3 elementos cayeron por casualidad. Pero la pregunta que mantiene activo al secretario de Seguridad es simple y devastadora. ¿Cuántos uniformes comprometidos siguen operando en este momento? La mujer comerciante que denunció nunca imaginó que su caso se convertiría en noticia nacional. Ella solo quería justicia, recuperar algo de paz, poder abrir su negocio sin miedo. Pero lo que desató fue mucho más grande. Su valentía expuso un sistema dañado desde adentro, y ahora, resguardada en un programa de protección, observa cómo su denuncia se convierte en símbolo de algo que México necesitaba con urgencia: resistencia contra la impunidad. Los días siguientes a la detención fueron caóticos en Tecámac. Otros comerciantes comenzaron a hablar, primero en susurros, luego en voz alta. Una tienda de abarrotes pagaba 4,000 mensuales, un taller mecánico 6,000, una tortillería 3,500. Las historias se multiplicaban como un efecto dominó, y todas coincidían en un detalle escalofriante. Los cobradores siempre llegaban en la misma camioneta blanca sin placas, siempre con el mismo mensaje: o pagas o cierras. La estrategia de estos elementos comprometidos era refinada. Llegaban en horarios específicos cuando había menos gente en las calles. Se identificaban como agentes de la Fiscalía investigando supuestas irregularidades fiscales o sanitarias. Mostraban documentos que parecían oficiales. Generaban miedo con lenguaje técnico, amenazas veladas, insinuaciones de procesos legales interminables. Y al final, siempre la misma salida: un pago y todo se olvida. Extorsión disfrazada de legalidad. Este delito no solo sustrae dinero, roba algo peor: la capacidad de creer. Cuando un comerciante ve llegar una patrulla, y su primer instinto es esconder el efectivo en lugar de sentirse protegido, el Estado ha fallado completamente. Cuando una madre le dice a su hijo: si ves elementos uniformados, agacha la cabeza y camina rápido, la sociedad se fractura. La extorsión con credencial es la traición más profunda, porque destruye la última muralla entre el ciudadano y el caos. Harfuch lo sabía. Por eso cuando leyó el informe de Tecámac se molestó profundamente, porque estos 3 elementos no actuaban solos. Alguien les proporcionaba los sellos,
Alguien autorizaba la camioneta, alguien en la cadena de mando cerraba los ojos mientras ellos operaban, y ese alguien seguía libre, protegido por el silencio institucional. La detención de Jesús, Guillermo y Óscar era importante, pero insuficiente. Harfuch quería desmantelar la red completa. En el penal de Chiconautla, los 3 detenidos enfrentaban un dilema: cooperar y delatar a sus cómplices, o mantenerse callados y cargar solos con todo el peso de la justicia. Los interrogatorios fueron intensos. La fiscalía no buscaba solo condenas, buscaba nombres. ¿Quién más está involucrado? ¿Cuántos comerciantes más están en la lista? ¿A quién le reportaban? Cada pregunta era una señal de alerta, y las respuestas podían sacudir al municipio entero. Mientras tanto, algo inesperado comenzó a ocurrir en las calles. Comerciantes que llevaban meses, incluso años, pagando cuotas, dejaron de hacerlo. La noticia de la detención corrió como pólvora, y con ella un atisbo de esperanza. Si estos 3 cayeron, tal vez el sistema sí funciona. Tal vez denunciar sí sirve. Pero esa esperanza era frágil, porque en otros municipios del Estado de México los extorsionadores seguían operando sin consecuencias. Tecámac era la excepción, no la regla. Lo que nadie decía en voz alta era lo más preocupante. Estos elementos no operaban para quedarse con el dinero, operaban para alguien más. La familia michoacana tiene presencia en 75 municipios del Edomex, el CJNG en 60. Ambas organizaciones usan la misma estrategia: infiltrar corporaciones, convertir agentes en cobradores, usar el uniforme como escudo. Jesús, Guillermo y Óscar eran elementos convertidos en operadores del sector delictivo. Y eso cambia todo. Puedes detener a 3, a 10, a 50. Pero si el sistema que los produce sigue intacto, la estructura genera nuevas piezas. Los salarios de los elementos en Tecámac son muy bajos, los filtros de confianza inexistentes, la supervisión prácticamente nula, y el sector delictivo lo sabe. Por eso recluta desde adentro. Ofrece mucho más de lo que paga el Estado, y cada día más uniformes cruzan la línea. Esa es la verdad que duele. La comerciante que denunció recibió presiones, llamadas en la madrugada, mensajes cifrados, seguimientos intimidatorios. Tuvo que cerrar su negocio y mudarse con familiares. Su vida cambió para siempre por hacer lo correcto. Esa es la paradoja más cruel. Se afecta a las víctimas valientes, mientras los cómplices siguen operando. Ella salvó a decenas de comerciantes con su denuncia, pero ahora vive en resguardo. ¿Es esto justicia? En la comandancia de Tecámac, el ambiente era tenso. Los elementos que quedaron sabían que la investigación no se detendría con 3 detenidos. Las revisiones internas comenzaron. Asuntos Internos llegó sin aviso previo. Revisaron bitácoras, turnos, rutas de patrullaje. ¿Quién autorizaba las salidas nocturnas de la camioneta blanca? ¿Quién firmaba los reportes falsos? ¿Quién sabía? El silencio se volvió ensordecedor. Nadie hablaba, pero todos respondían con nerviosismo. Harfuch no dio tregua. Ordenó un operativo de revisión en toda la región norte del Estado de México. Tecámac, Ecatepec, Coacalco, Tultitlán, 11 municipios bajo análisis. El objetivo era claro: identificar patrones similares, detectar más células de extorsión infiltradas en corporaciones. Y lo que encontraron fue peor de lo esperado. En 4 municipios había reportes de comerciantes presionados por supuestos agentes de la Fiscalía con el mismo modo de operación. La Línea Nacional Antiextorsión colapsó en Tecámac después de la detención. Decenas de comerciantes comenzaron a denunciar. Historias que llevaban años enterradas salieron a la luz. Una señora que vendía tamales pagaba 1,500 pesos mensuales desde 2023. Un dueño de ferretería, 8,000 desde 2024. Un transportista, 5,000 desde enero de 2025. Todos callaron por miedo. Todos pensaron que estaban solos. Todos estaban equivocados. La pregunta que empezó a circular en redes sociales era directa. ¿Cuánto dinero acumularon estos 3 elementos? Si cobraban a 30 comerciantes un promedio de 5,000 pesos mensuales, estamos hablando de 150,000 pesos al mes, 1,800,000 pesos al año.
multiplicado por los años que llevaban operando, podrían haber extorsionado más de 5 millones de pesos. Y eso solo 3 agentes en un municipio. Ahora multiplica eso por todo el Estado de México. Pero había algo que ni las investigaciones, ni las detenciones, ni las cifras podían reparar. La confianza rota. En Tecámac, los niños ya no saludan a los elementos uniformados. Las abuelas cruzan la calle cuando ven una patrulla. Los comerciantes cierran cuando escuchan sirenas, porque cuando la autoridad se convierte en amenaza, la sociedad entera sufre las consecuencias. Y esa herida no se cura con arrestos, se cura con años, décadas de reconstrucción, si es que algún día se cura. La extorsión en México no es un delito menor, es una industria. 29 víctimas diarias, 21,000 millones de pesos perdidos, solo entre empresarios en 2025. Y eso es únicamente lo que se denuncia. El 96.7% permanece oculto en el miedo. Familias que pagan en silencio, negocios que cierran sin explicación, vidas afectadas sin rastro. Y cuando descubres que los cobradores usan credencial oficial, entiendes por qué nadie habla. Porque, ¿a quién denuncias cuando la propia autoridad es parte del problema? Harfuch lo entendió esa noche. No bastaba con estrategias nacionales, números bloqueados, cuentas congeladas. El problema estaba adentro, infiltrado en el uniforme, presente en las comandancias. Por eso tomó una decisión que muchos consideraron arriesgada: ir personalmente a Tecámac, no enviar subordinados, no delegar. Él mismo supervisaría el proceso de depuración. Y cuando bajó de la camioneta blindada frente a la comandancia municipal, su mensaje fue claro: aquí empieza la limpieza. Uno de los detenidos cooperó bajo interrogatorio, no por convicción, sino porque entendió que si no hablaba, cargaría solo con todo. Y lo que reveló dejó sin palabras a los fiscales. 12 agentes más involucrados en Tecámac, mandos medios protegiendo la operación, un coordinador regional que autorizaba las rutas, y algo más perturbador: depósitos mensuales a una cuenta en Cuernavaca que pertenecía a alguien que nadie se atrevía a nombrar. La red no terminaba en 3 elementos, apenas comenzaba. Las detenciones cayeron como fichas de dominó. 4 agentes detenidos en una semana, 2 retirados de sus domicilios frente a sus familias, 2 asegurados dentro de la comandancia frente a sus compañeros. Y en cada detención, el mismo hallazgo: cuentas bancarias infladas, propiedades inexplicables, estilos de vida que no correspondían a sus ingresos oficiales. Un elemento de base con 12,000 pesos mensuales no tiene camioneta del año. Alguien pagaba esa diferencia, y ese dinero provenía de las calles. Pero la pregunta seguía sin respuesta completa: ¿quién protegía a estos elementos desde posiciones de poder? Operaron años sin consecuencias, presionaron a decenas de personas sin que ninguna investigación los alcanzara. Usaron vehículos oficiales, sellos de la fiscalía, uniformes auténticos. Nada de eso ocurre en el vacío. Alguien firmaba, alguien autorizaba, alguien miraba hacia otro lado. Y ese alguien seguía libre, en alguna oficina, esperando que la situación se calmara. Harfuch no lo permitiría. La investigación tomó un giro inesperado cuando los peritos revisaron los dispositivos móviles de los detenidos. Encontraron una conversación encriptada que mencionaba un operativo para el jueves en la zona industrial. Ese jueves era dentro de 3 días. ¿Qué operativo? ¿Qué zona industrial? Los fiscales cruzaron datos y descubrieron algo escalofriante: una ruta de presión masiva planeada para cobrar a más de 50 negocios en un solo día. Y los mensajes sugerían que habría más elementos involucrados. Harfuch ordenó vigilancia encubierta inmediata. Drones, agentes infiltrados, rastreo satelital. Si había más elementos comprometidos operando, esta era la oportunidad de encontrarlos en el momento de la acción. Pero había un problema. No podían confiar en nadie de la corporación local. Cualquier filtración arruinaría el operativo. Por eso trajo un equipo especial desde Ciudad de México. Agentes de élite sin vínculos en el Estado de México. La estrategia estaba lista. Solo faltaba que los responsables cayeran. Mientras tanto, en Tecámac, algo inquietante comenzó a ocurrir. Comerciantes reportaron que seguían recibiendo visitas intimidatorias.
No de los 3 detenidos, obviamente, sino de otros. Hombres en camionetas sin placas, mensajes anónimos, llamadas nocturnas. El mensaje era claro. La red era más grande de lo que se pensaba, y estaba enviando una advertencia. Nadie toca esta zona sin consecuencias. La comerciante que denunció recibió una llamada a las 2 de la madrugada. Una voz distorsionada le dijo algo que la paralizó. Sabemos dónde estás. Sabemos con quién vives. Y sabemos que hablaste demasiado. Colgaron. Ella llamó inmediatamente a su contacto de protección, pero la línea estaba ocupada. Intentó de nuevo. Ocupada. Una tercera vez. Nada. El pánico la invadió. Miró por la ventana y vio algo que le heló la sangre. Una camioneta blanca sin placas estacionada frente a su casa. En la oficina de Harfuch, a 500 kilómetros de distancia, sonó el teléfono de emergencias. Era el equipo de protección de testigos. Perdimos contacto con la comerciante de Tecamac. Su última ubicación fue hace 20 minutos. Enviamos unidad de rescate. Pero la voz se cortó. Harfuch se levantó de inmediato. ¿Pero qué? Del otro lado, silencio. Luego, apenas un susurro. Secretario, encontramos la camioneta. Está vacía. Y hay rastros en el asiento.